pongo a grabar la reunión y comencemos con una oración. Oremos. Padre, pues gracias te damos por la maravillosa noticia que nos tienes hoy en esta lección, que nuestros pecados sí son perdonados, que la muerte no es el final y que tú, pues con poder hiciste resucitar a tu Hijo Jesucristo y por eso tenemos esperanza y la salvación eterna. Y pues te alabamos, Señor, que esta lección nos sirva de motivo para alegría y para aumentar nuestra fe. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. 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 Okay. Bien. Voy a compartir el PowerPoint. Ahí está. La Biblia, la obra del Salvador, lección 8. Jesús se levanta de entre los muertos, Lucas 24 en sus Biblias. Y también vamos a consultar Juan capítulo 20, versículos del 19 al 29. Qué bueno. Comencemos, amigos, con un poco de información acerca del día después, o sea, el día después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, el día entre su muerte y su resurrección, que por supuesto es el día sábado. Quisiera preguntar, ¿quién nos haría el favor de leer estos versículos que vienen aquí en la pantalla? O bien pueden buscarlos en sus Biblias. Vamos a, de hecho, comenzar con Mateo 27, 62 al 66. ¿Alguien podría hacernos el favor de leerlos? Yo, pastor, Lucy, excelente. Bien puede aquí, del texto aquí en la pantalla o su Biblia en casa, cualquier de los dos. de la pantalla lo voy a leer, pastor. Ok. Al día siguiente, que es el día después de la preparación, los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato y le dijeron: Señor, nos acordamos que cuando aún vivía aquel engañador, dijo: después de 3 días resucitaré. Por lo tanto, manda asegurar el sepulcro hasta el tercer día, y no sea que sus discípulos vayan de noche y se lleven el cuerpo, y luego digan al pueblo que resucitó de entre los muertos, porque entonces el último engaño sería peor que el primero. Y Pilato le dijo: ahí tiene una guardia, vayan y aseguren el sepulcro, como sepan hacerlo. Entonces ellos fueron, aseguraron el sepulcro, sellaron la piedra y poniendo la guardia. Esto está en Mateos 27, del 62 al 66. Gracias, Lucy. Muchas gracias. Entonces, pues vemos que los líderes judíos se juntaron con Pilato y pues le pidieron un favor, que pusiera unos discípulos, unos soldados, perdón, ahí en la tumba, ¿verdad? Y que sellaran la piedra, ¿ok? O sea, no solamente había una piedra, pero también una piedra sellada, y eran no cualquier soldados, pero eran soldados romanos. Amigos, ¿de qué tenían miedo los líderes judíos? ¿Por qué tomaron medidas tan drásticas de vigilar a un muerto? Porque Jesús resucitaría el tercer día, lo dice clara la palabra ahí. eh, Tratan a Jesús como un engañador. Y más adelante dice, no sea que el postrer
como dice ahí la palabra, pero da a entender de que como engañó, este engaño va a ser peor que el que antecedió. Sí, excelente, Jaime, excelente. Hasta los enemigos de Jesús sabían que él había predicho que iba a resucitar al tercer día, ¿verdad? Ante ellos, él dijo, destruyan este templo y en 3 días lo volveré a reedificar, ¿verdad? Eso lo dijo en presencia de los líderes judíos. O sea, sí, hasta los incrédulos lo habían escuchado diciendo cosas así. Francisco Josafat y después Carlos Humberto. Francisco Josafat. A ver, creo que está en silencio, Francisco Josafat. A ver. ¿Ahí me Ahora escucha? sí, ahora sí. Bueno, a ver, yo digo, tengo una duda y una opinión también. Mi duda era, yo no sé si los, digamos, los fariseos, eh, ellos pensaban de que Jesús iba realmente a resucitar o tenían pensado que los discípulos hurtaran el cuerpo, hicieran toda una escena como para que digan que así tal cual está en la Biblia, ¿no? Pero lo que sí sé es que Dios usó esos actos como para que vean el poder de Jesucristo, ¿no? Porque semejante piedra, es más, cuando Jesucristo resucitó, no hacía falta que la piedra esté movida, porque él ya había salido creo que lo vemos también ahí, no sé si es en Lucas o en Juan, donde se le aparece a sus discípulos y dice con las puertas cerradas, nadie le abrió las puertas a Jesús, Jesús traspasaba las paredes porque era todopoderoso, ¿no? Es más, estando esos soldados, yo he leído que los soldados eran unos fornidos, que uno podía luchar con 3 personas. O sea, era todo prácticamente, creo yo, para mí, Dios utilizó todo eso como para demostrar su poder y realmente que Jesucristo era su hijo, ¿no? Exactamente, Francisco Josafat. Y lo irónico es que en vez de demostrar de prevenir algo, hicieron lo contrario y demostraron que sí era una resurrección verdadera, no era un fraude, porque Tal cual. había romanos, soldados romanos ahí, los de los élites, ¿verdad? De la tropa élite, como dice Francisco Josafat, ¿verdad? O sea, um, y bien, Francisco Josafat, estoy de acuerdo, no era tanto que, bueno, obviamente ellos no creían en Jesús, pero sí temían que, como dice ahí, que los discípulos llegaran a sacar el cuerpo y luego decir que no, que resucitó. O sea, bien dicho, el texto lo dice tal cual, eso era su miedo. Ok, Carlos Humberto, gracias por esperarnos. Le damos el micrófono. Bueno, yo pienso que el mayor temor que tenían ellos, los fariseos, era que llegaran los discípulos y se llevaran su cuerpo de Jesús y que hicieron una especie como de farsa, ¿no? Porque ellos no creían en los milagros, en Jesús, que era hijo de Dios. Entonces era más que eso, para que no se transformara en una farsa. Eh, Ese era el temor de ellos. Sí, exactamente, Carlos Humberto. Y creo que hasta, no me acuerdo en cuál de los evangelios, tal vez en Mateo mismo, em, habla de que después los líderes les pagaron a los soldados a difundir una historia falsa, ¿verdad? Les dieron un dinero, un soborno para que no dijeran la verdad, que hubo un terremoto, que, bueno, o sea, para callarlos, digamos, o para cambiar su historia, les compraron, les pagaron, ¿verdad? Ok, muchas gracias, Carlos Humberto. Pues es interesante, ellos sí tenían, ya dijeron, y am, sellando la piedra, poniendo la guardia, pues en vez de
en vez de prevenir un robo, el robo de un cadáver, comprobaron, hubo testigos, ¿verdad? Del terremoto, de que pues realmente había sucedido algo sobrenatural. ¿Ok? Al fin y al cabo se ven tontos los líderes judíos, perdón, porque tomaron precauciones extras y aún así no pudieron prevenir el plan de Dios, ¿verdad? No pudieron evitar la resurrección de Jesucristo. Hasta la fecha, nadie ha hallado ningún cadáver ni cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. No existe. Hasta ni saben exactamente en Jerusalén. Creen que, tal vez fue aquí, fue allá, pero no saben dónde está la tumba de Jesucristo. ¿Por qué? Porque no está allí. No está allí. Fue un milagro, sucedió algo extraordinario en el sepulcro y pues eso es lo que vamos a ver hoy en nuestra historia. Amigos, pasamos a Lucas 24 y también veremos Juan 20 del 19 al 29. Tomemos una pausa para saludar a nuestros amigos que no hemos saludado. Saludamos a Aura. Ahora, buenas noches. Buenas noches, Dios me lo bendiga. Aquí es Venezuela. Igualmente, Norma de Ramos, buenas noches. Hola, buenas noches, bendiciones a todos. Buenas noches, pastor. Igualmente, Rodrigo Durango. Hola, buenas noches. ¿Cómo están ustedes todos? Muy bien, saludos, Bien, Rodrigo. bien, gracias. Bueno, muchas gracias, bendecidos. Gracias, señor. Okay. Buenas noches, Carlos. Señor Carlos. Si nos escucha, señor Carlos. Bueno, bien puede saludar al grupo cuando tenga la oportunidad, señor Carlos. También Ángeles Sotelo, buenas noches. Buenas noches desde Acapulco con un calorcito riquísimo. Qué bueno. Saludos a todos. Gracias, Ángeles. Un saludo. Y Rolando Igualmente, Soto. hermano. Gracias, Ángeles. Ok. Rolando Soto, buenas noches. Okay. Lidia, buenas noches. Bueno, si alguien más desea saludar al grupo. Buenas noches, hermanos. Ahí está Lidia, buenas noches. Gusto en saludarle. Buenas Ok, noches, amigos. pastor. Ay, De gracias. igual manera, pastor. Gracias. Listos, amigos. Vamos a las preguntas para nuestra historia. Okay. La primera pregunta sería, ¿quiénes son los personajes de esta historia? Refiriéndonos a Lucas 24, 1 a 12 y Juan 20, 19 al 29. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Hey, buenas tardes, Carlos. Escribe en el chat su saludo. Dice que está batallando un poquito con la señal. Lucy pide la palabra. ¿Quiénes son los personajes de esta historia, Lucy? Lucy puede activar su micrófono. Okay. Sí, listo. Ahora sí, Lucy. Sí. Bueno, están las mujeres, después los ángeles, después está María Magdalena, Juana, María Madre de Jacob, los apóstoles, Pedro. Eso es en Lucas. Ok. Me estoy olvidando. En Juan, por ejemplo, están los discípulos, los judíos, Jesús, el Padre, el Espíritu Santo y Tomás.
Si me he olvidado algo, pastor, los otros hermanos pueden agregar. Ok, ¿alguien falta? Muchas gracias, Lucy. ¿Algún otro? ¿Alguna otra persona en estos textos? Mencionó Lucy los dos hombres con su ropa resplandeciente. Sí, pastor. Sí, Sí. ok. Bien. Sí, los dos varones. Ok, excelente. Y sí, mencionó las mujeres también. Qué bueno. Ok. Creo que estamos listos para seguir. Sí, también comentan en el chat que las mujeres, María Magdalena, Juana, María Madre de Jacobo. Sí, ok. Gracias, Lucy. Pregunta 2, amigos. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? Ok, Juan Reyes, desde México. Los aromas o perfumes, la piedra del sepulcro, las ropas deslumbrantes de los ángeles, la cruz, los lienzos. Lienzos. Ok, esos son los objetos que yo encontré. Excelente, Juan Reyes. Mi lista concuerda con la suya. ¿Algún otro detalle, amigos? El anillo con que estaba sellada la tumba, porque la autoridad selló esta tumba con su anillo. Sí, pero no está en el... Ok. Es lógico esa conclusión, Jaime. No sé si se menciona tal cual el anillo, pero es lógico que el sello, yo creo que ponían algún tipo de sello y ya como dice Jaime, con un anillo o algo así, sellaban para mostrar que no se había roto el sello, ¿verdad? Ok. Gracias, Jaime. No sé si se menciona en este texto, pero sí es lógico. Gracias. Ok. ¿Dónde ocurre esta historia, amigos? ¿Dónde ocurre esta historia? Ok, lo de Lucas, ¿dónde están? ¿A dónde van? Al sepulcro, pastor. Sí, al sepulcro, ¿cierto? Am, ¿Qué información nos da la Biblia? No era en este texto, el texto para hoy, pero ¿qué información tenemos en la Biblia acerca de la ubicación del sepulcro? Estaba en, a ver, si no me equivoco, en el texto de Juan, perdón, me permiten un momentico. Sí, me parece que en Juan 19:41, 19:41. O sea, esto no era parte de la tarea para hoy, perdón, pero este es un detalle que nos ayuda a ubicar, porque a mí me surge la pregunta de, ¿este sepulcro dónde estaba? Arimatea, hoy en la clase de la mañana lo investigaron y creo que es un pueblo que queda como a 10 kilómetros de Jerusalén. O sea, José de Arimatea es de los suburbios, ¿verdad? De un poquito más lejos, pero su tumba, la tumba que era suya, ¿dónde queda? En Juan 19:41 nos indica más o menos dónde estaba la tumba. Okay. ¿Qué nos indica dónde estaba la tumba? ¿Alguien puede buscar Juan 19:41? A ver, ¿qué detalle? Pastor, Sí, Juan dice, Reyes, perdón. ¿Es Juan y en Reyes? Sí, ajá, ok. sí, Sí. dice, y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Ok, entonces, ¿qué nos da de entender?
Jesús fue crucificado. ¿Y cómo lo entiende lo que viene ahí? ¿Está muy lejos? ¿Está cerca? ¿Están, o sea, dos lugares pegados? ¿Cómo lo ve usted, lo que dice la Biblia ahí, Juan Reyes? Estaba cerca porque no dura mucho tiempo, ¿verdad? De la ciudad donde lo juzgan y para donde lo crucifican. Entonces estaba cerca este huerto, dice. Sí, da de entender eso el texto y también por la logística que menciona usted de que no les quedó mucho tiempo entre la crucifixión y el comienzo del sábado judío, ¿verdad? O sea, era de un entierro rápido, ¿verdad? Lo metieron. Y bueno, y por eso las mujeres iban a regresar, iban de regreso el domingo, ¿ok? Bien, y luego los discípulos en Juan 20, ¿dónde los encontramos? O sea, primero empezamos en el sepulcro y hablando de la pregunta de dónde estaban los discípulos, señor Héctor Rimachi. Sí, profesor Joel, ellos estaban en Jerusalén. Sí, parece que sí, estoy de acuerdo. Estaban en Jerusalén. ¿Y dónde estaban? Eso, ¿Qué más? ¿Qué otra información tenemos en el versículo 19 especialmente, Héctor? también ahora en Lucas 24:33 dice, y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, dice. Muy bien, o sea, ahí nos dice tal cual, estaban en Jerusalén y Juan 20:19 nos dice que estaban en una casa. No más dice en un lugar, ¿verdad? Como una casa, tal vez. Algunos dicen que no, tal vez estaban en el mismo aposento alto donde cenaron con Jesús. Bueno, esa información no la sabemos en qué casa o qué lugar, pero sí, en Jerusalén todavía, pero dice a puerta cerrada, ¿verdad? En un lugar, ¿ok? Cerrada con chapa y cadena y me imagino toda la seguridad posible. Bien, la siguiente pregunta, ¿cuándo ocurrió esta historia? La primera semana, pastor. Sí, la primera semana. ¿Y qué día de la primera semana? Ah, perdón, y sí, hay un comentario en el chat que dice que estaban en Galilea y de hecho en Mateo 28 sí los discípulos van a Galilea y ahí ven a Jesús. O sea, durante el tiempo entre la resurrección de Jesucristo y su ascensión, sí llegaron a ir a Galilea y ahí sí estaban con Jesús, pero en esta historia, en estos textos, todavía estamos en Jerusalén, ¿ok? Pero sí es cierto lo que comentan en el chat, que sí en un tiempo, un poquitito más en el futuro, sí van a Galilea y se encuentran con el Cristo resucitado ahí, ¿verdad? Ok, perdón, la pregunta, ¿cuándo ocurrió esta historia? Lucy dice la primera semana, ¿sí? ¿Y qué día, qué hora, dónde está, cuándo estamos? Señor Héctor, creo que pide el micrófono. Sí, profesor Joel. La Biblia nos narra, ¿no? Fue el primer día de la semana, el domingo, ¿no? Muy de mañanas. Ok, empieza muy de mañanas, ¿verdad? Lo de Lucas, correcto, excelente. Tal vez a primera luz del día, sale el sol, ¿qué horas? 5:30, 6 de la mañana y ya van saliendo las mujeres a la tumba. Bien, ¿y lo de los discípulos? A la noche, pastor. Para la noche, excelente, Lucy. Amigos, vale mencionarles que nuestro texto no toca un tema algo que sucede por la tarde de ese día. O antes de que Jesús se les aparece a los discípulos tras puertas cerradas, dos seguidores de Jesucristo
iban caminando a un pueblo que se llama Emaús, no tan lejos, unos kilómetros de Jerusalén. Iban caminando y de repente un señor iba caminando con ellos y el señor como que no sabía mucho, parecía que no sabía mucho de lo sucedido y dice, ¿de qué están hablando? Y ellos así, todo tristes, de, no, es que lo mataron. ¿A quién? A Jesús de Nazaret. Y, qué interesante. Y empiezan a hablar y el Señor que los acompañaba les explicó todo lo del Antiguo Testamento, que el Cristo de Dios tenía, el ungido de Dios tenía que sufrir, padecer a manos de los líderes y entregar su vida y al tercer día resucitar. Empezando desde Moisés y los profetas y con los profetas del Antiguo Testamento, les explicó que durante, pues desde el principio, eso fue el plan de Dios. Así que, ¿por qué están tan sorprendidos de que Cristo murió? Eso fue el plan. Está todo ahí en las escrituras. ¿Por qué se sorprenden? Y ellos, mientras van caminando, sus corazones están ardiendo porque se les está abriendo las escrituras para entenderlas. Y se llegan a su destino, se sientan a cenar y el Señor que los acompaña parte el pan y en eso se les abren los ojos y se dan cuenta que es Jesucristo. Y bueno, Jesús desaparece en ese momento y ellos van corriendo de regreso con los discípulos en Jerusalén y bueno, ya, ese es los dos discípulos en camino a Emaús. Y si no me equivoco, creo que tenemos una película corta, como de 30 minutos en Academia Cristo. Es una película gratuita que les puedo compartir. Es interesante, no es calidad Hollywood ni nada, pero a mí, para mí es edificante y a mis hijos les gustó porque explicaron qué tiene que ver el Antiguo Testamento con Cristo y a eso me gustó. Y bueno, pueden verla y si les gusta, bien, pueden compartirla. Y si no, bueno, está bien. Y me gusta también porque imaginan qué habrá dicho Jesús en esos momentos. Porque en Lucas solamente dice, Jesús les explicó todo lo que Moisés y los profetas decían acerca del Cristo. O sea, en una línea. Pero tal vez durante horas Jesús estaba hablando de ellos. Y esa película supone que habrá dicho Jesucristo para explicar el Antiguo Testamento. Muy interesante. Si lo quieren ver, alguien me recuerda en el grupo de WhatsApp. Si no, ya saben, soy muy olvidadizo y se me va a olvidar compartirla. El camino a Emaús, creo que se llama. Listos. Seguimos. ¿Cuál es el Doctor, perdone. perdón, Jaime. Sí, como estamos en la interrogante, ¿cuál es el...? Bueno, estábamos en la pregunta anterior, ¿verdad? ¿En qué tiempo, en qué año? No sé si se vale decir que fue en el año 33 después de Cristo, o sea, en la era cristiana. Pues sin duda Cristo tenía 33 años, ¿cierto? Eso sí sabemos, que Cristo murió a los 33 años. Eso sí es cierto, Jaime. Los expertos discuten algo acerca de la fecha precisa de la muerte, del nacimiento de Jesucristo, ¿verdad? Fue exactamente hace 2021 años. Muchos sugieren que no exactamente, porque, bueno, nuestro sistema de contar los años, el sistema que tenemos hoy en día, obviamente no lo utilizaban en ese entonces y fue unos siglos después cuando un monje, me parece, intentó calcular la fecha el año del nacimiento de Jesucristo y digamos que dentro de unos cuantos años calculó muy bien, o sea, fue exactamente el año 33 después de Cristo, no sé, tal vez fue un poquito dentro de 5 años de esa fecha, sí, o sea,
Muy bien, gracias amigos. ¿Cuál es el problema? Y gracias Jaime por la pregunta. ¿Cuál es el problema en esta historia? ¿Qué problemas observan? Sobre todo nos enfocamos en problemas espirituales, pero también en problemas, digamos, prácticos. ¿Ok? Bien, ¿quién desea aportar? Francisco Josafat. Sí, pastor. Eh, hay varios problemas, ¿no? Sí, Pero problemas. el que más resalta es digamos, la incredulidad de Tomás. Él tuvo que tocar recién al Señor Jesucristo para que recién él pueda creer. Tomás el Dídimo. Y Ok, ese creería yo que es el problema, la falta de fe, ¿no? ok. La incredulidad de Tomás. Gracias, Francisco. Ok. El otro problema, pastor, para mí era para los judíos, porque ellos sabían que Jesús iba a resucitar y ellos buscaban la forma de que se cuidaran para que Jesús no resucite. Y andaban con temor, porque es más, han ido a pedir ayuda para que no pueda, porque según ellos creían que sus discípulos se iban a llevar y lo iban a esconder. Ni en muerte lo pueden dejar en paz, ¿verdad? El odio de los judíos es tan fuerte que pues siguen en contra de Jesucristo hasta en su muerte, ¿verdad? Se ve que estaban obsesionados, ¿verdad? Sí, gracias, Lucy, ¿ok? Em, Carlos Humberto primero y después Héctor. Carlos Humberto, ¿cuál es el problema? Bueno, Jesús mismo había profetizado a él que de su resurrección, ¿ya? Y que al tercer día. Y lo otro es que los discípulos de él andaban con miedo, no habían abandonado al Señor, a Jesús, y estaban reunidos con temor. Eso, dos cosas menciona Carlos Humberto, eso de las profecías de Jesús mismo había profetizado su resurrección y también las profecías del Antiguo Testamento y también que los discípulos tenían miedo, ¿verdad? Tenían miedo de los judíos y válido su miedo hasta cierto punto, ¿verdad? De eso nos da testimonio el libro de Hechos, de que los judíos sí eran capaces no solamente de matar a Jesucristo, pero también a los apóstoles, ¿verdad? Muchos de ellos sí murieron a manos de los líderes religiosos. ¿Ok? Bien, gracias Carlos Humberto, muy buen aporte. Señor Héctor Rimachi, ¿qué otro problema observa usted en esta historia? Sí, profesor Juan. Creo que queda evidenciado, ¿no? Todavía la fe débil que tenían los discípulos, ¿no? Porque cuando vemos el versículo 24, el capítulo 24, el versículo 11 de Lucas dice, más a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían, ¿no? Siempre todavía existía duda sobre la resurrección de nuestro Salvador. Sí, me gusta esa frase, les parecía locura, ¿verdad? Ok. Gracias, amigos. Ok, entonces como problemas hemos identificado la fe débil de los discípulos, la duda de Tomás, el odio, el rencor de los judíos, los líderes judíos que siguen en contra de Jesucristo aún en la muerte. Otro problema que mencionamos es el de que se tienen que cumplir las profecías del Antiguo Testamento y de Jesucristo, de que iba a resucitar el Cristo, y también el miedo y la inquietud de los discípulos. Muy bien, avanzamos a la pregunta 7. ¿Cómo ven, amigos? ¿Se resuelven
los problemas? Eran varios, pero se resuelven los problemas que mencionamos. Ok, señor Jaime, creo que levantó la mano, o tal vez se había Sí, levantado. pastor. Perdón, adelante. Es que quería participar en la pregunta anterior Perdón. porque veo también el problema de que Jesús se aparece estando las puertas cerradas. Para nosotros es algo insólito, algo inconcebible. Sin embargo, no cabe duda que como él ya estaba glorificado, eh, es lo que también vamos a vivir nosotros cuando ya después de muertos, ¿verdad? Que vamos a poder atravesar paredes porque estaremos en otra dimensión. Ese era un problema también porque era inconcebible y quizá por eso también Tomás dudó. Únicamente eso quería hacer resaltar, pastor. Sí, ¿cómo puede haber sí, entrado en ese cuarto? Eso sí, para la lógica humana, pues es imposible. Gracias, Jaime. Francisco Josafat, ¿cómo se resuelven, o si se resuelven o no los problemas de esta historia? ¿Y cómo? El problema del miedo creo que no se le resuelve porque por más que ellos vieron después a Jesús, Jesús los alentaba, ellos aún así tenían un poco de miedo, ¿no? Que como usted dijo era válido porque estaban contra un pueblo cegado, unos religiosos que estaban ardidos porque Jesús había tenido fama, tenía seguidores a pesar de lo que las calumnias, ¿no? Y volviendo también con lo que había resaltado el tema de Tomás, se resuelve también el problema porque Tomás, en Juan 20, 29, Jesús le dijo, porque me has visto, o sea, le dice a Tomás, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Tomás tuvo que ponerle su mano en las heridas de Jesús y ahí recién creyó, ¿no? Ahí se resolvió el problema para Tomás porque la incredulidad era grande. Sí, qué amor le tuvo Jesucristo, ¿verdad? Le vio su debilidad, la debilidad de su fe y le dio esas pruebas. Muy bien, Francisco. Amelia Torres. Buenas noches, pastor, y a todos mis compañeros. Yo pienso que sí, se resuelve cuando Jesús se presenta justamente a los discípulos. Está en Juan 20, 19, que vino Jesús y puesto en medio les dijo paz a vosotros, porque ellos estaban con temor. Entonces él en ese momento logra curar, digamos, ese temor, logra llenar esa angustia de ser ellos también condenados a muerte. Entonces estaban en un momento de aflicción por justamente el miedo. Entonces al presentarse él, Jesús logra dar solución a esta parte de esa angustia, dando paz a sus discípulos. Eso sería mi aporte. Gracias. Oh, muchas gracias, Amelia. Y acuérdense que no solo era de miedo de los judíos. Imagínense la culpa que han de sentir ellos por lo sucedido, de que abandonaron a Jesucristo, ¿verdad? En su momento de necesidad, lo dejaron, le fallaron en un sentido. Y aquí tenemos a Jesucristo, les llega con un saludo, pues en hebreo arameo es pues shalom, ¿verdad? La paz. La paz sea con ustedes. Qué lindo. Carlos Humberto, le damos la palabra a Carlos Humberto. Bueno, primero se resuelve el problema al resucitar Jesús de entre los muertos, ¿ya? Y a la vez al aparecérsela a muchos testigos que lo vieron. Sí, señor. Sí, no pasemos por alto lo más importante, que Jesús tenía que resucitar para cumplir con las escrituras, para mostrarle al mundo que todo lo que él dijo era cierto.
que Él realmente es el Hijo de Dios, que nosotros, nuestros pecados realmente sí son perdonados, que si Él resucita, eso quiere decir que sí, nosotros también resucitaremos. O sea, todo lo dicho por Jesucristo, su resurrección es el sello de que sí, comprobado, sí es cierto. Bien, gracias amigos. Y bueno, sabemos que lo de los judíos, ellos siguen con su odio y su enemistad hacia el Cristo y hacia el plan de Dios, ¿verdad? Ok, vayamos a las preguntas de consolidar. ¿De qué trata la historia? En pocas palabras, ¿qué título le ponen? En una frase cortita. ¿Qué título le Yo, ponen? pues, con un título, somos redimidos por su sangre. Ok, excelente. Gracias, Lucy. Gracias, Lucy. Ok. Francisco, Josafat. Pastor, yo le pondría Jesús vence la muerte. Jesús vence la muerte. Qué bueno. Qué bueno. Me suena como Primera de Corintios, capítulo 15, donde Pablo habla mucho de eso. Ok. Bien. Helen. Buenas noches. ¿Desea aportar? Helen. Sí, pastor, bendiciones, buenas noches. Disculpe que entré tarde. Para mí sería como Jesús nos da esperanza. Jesús nos da esperanza. Excelente. Me gusta. Okay. Norma en el chat escribe: Jesús, la llave para la vida eterna, venció la muerte. Excelente. Pastor Jesús, la Joel, llave para la vida eterna. Me gusta. Jaime Castañeda. el antídoto para el pecado, tomando en cuenta lo que dice Juan 3:14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que con la muerte de Jesús podemos llegar a Dios y se restablece la comunión del hombre para con Dios, porque recordemos que Adán fue la causa de nuestra muerte espiritual, pero en Jesús venimos a recobrar por su gracia y misericordia esa comunión nuevamente con nuestro Dios Todopoderoso. Ah, qué bien. Excelente. Jesús, el antídoto al pecado. Héctor, primero y después Rodrigo. Héctor. Sí, profesor Joel. Yo le pondría la evidencia para la vida eterna, Jesús resucitado. La evidencia para la vida eterna. Jesús resucitado. Bien. Rodrigo. Yo le colocaría misión cumplida. Misión cumplida. Qué bueno. Qué bueno. Realmente ya así es. Como dice Rodrigo, Jesús ya cumplió con su misión. Lo único que le quedaba eran unos 40 días, ¿verdad? Iba a seguir apareciéndoles a sus discípulos para darles certeza, consuelo, fortaleza, que Él se iba a ir, pero no los iba a abandonar. Y ahora su misión cumplida iba a ser su misión, ¿verdad? Su gran comisión. Qué bien. Pasamos a la pregunta 2. ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? Siento que ya hemos tocado algo de este tema. ¿Qué pecado observamos tanto en los discípulos y como en nuestros propios corazones? ¿Qué pecados tenemos en común con ellos, se puede decir? Yo, pastor, Lucy. la incredulidad, pastor, la incredulidad, la falta de fe. Sí, sí, eso sí. Cada uno de nosotros ha batallado con la falta de fe, ¿ok? En algún momento. Sí, concuerda con usted, Abigail, en el chat. Y ahora veo en el chat, perdón, también, sí, unos buenos comentarios para títulos, si los quieren ver ahí, de
resucitó nuestro amado. Y también comentan misión cumplida. Muy bien. Ok. Bueno, incredulidad, claro que sí. Dudas, debilidad de fe, ya fueron mencionados. Excelente. Podríamos decir, o sea, específicamente el tener que ver para creer, ¿verdad? Esa actitud de, no voy a creer hasta ver. Ok. Muy bien. Tal vez eso de que a veces batallamos para creer las buenas noticias acerca de nuestra salvación, ¿verdad? Era difícil para ellos aceptar que Jesús realmente se había levantado de entre los muertos. Y podríamos mencionar también al parecer ellos estaban batallando también con miedo y temor, ¿verdad? Por eso estaban encerrados. Eso está bien sentir temor o miedo, pero no está bien dejarnos llevar por el miedo y el temor. ¿Ok? Creo que mencionaríamos ese también. Rodrigo Durango, ¿algún otro pecado que queremos mencionar? Yo lo que veo es que la falta de sinceridad muchas veces, porque mire, Tomás fue incrédulo y muchos de pronto lo criticamos porque decía que si no veía, si no metía el dedo en la llaga no creía. Y a mí me parece que fue muy sincero, por lo menos fue valiente, porque los otros no decían nada, pues tampoco creían. Y estuvieron con él muchos años y mucho tiempo, les explicó y les enseñó en Jesucristo que era lo que tenía que suceder. Pero más sin embargo, Tomás fue el sincero que por lo menos dijo, si no veo, no creo. Y eso no sucede a mí me pasa cada rato, me pasa. Y me duele en el corazón cada rato cuando suceden, le pido una de las cositas a Dios y uno de pronto sucede, claro, tengo que comprobar para creer. Entonces, tengo que recibir para poder creer. Entonces eso me sucede a mí cada rato. Entonces lo de Tomás a mí más que todo es como una lección de que por lo menos debo ser sincero, no creo, Señor, de fe para creer. No lo veo, Señor, deme fe para ver. No puedo perdonar, Señor, deme el valor para perdonar. Entonces eso es lo que yo veo en esa lección. Gracias, Rodrigo, por tener la confianza de compartir eso. Y sí, es cierto, hasta cierto punto, pues uno diría, pues por lo menos sí, Tomás fue sincero lo dijo, no lo escondió, ¿verdad? Su duda, lo dijo tal cual. Y qué bueno, porque Jesús respondió, ¿verdad? A su duda. 8 días después, amigos, acuérdense que dicen Juan 20, Juan 20, creo que es versículo 26, ¿verdad? Dice 8 días después estaban reunidos otra vez los discípulos, sí. Oiga, pastor, Okay. Yo quería agregar otra cosa también, que los discípulos tenían miedo y ellos estaban también obedeciendo porque Jesucristo les dijo que iban a recibir poder cuando fueran revestidos con el Espíritu Santo. Ya no había llegado Pentecostés en ese momento, entonces ellos estaban escondidos porque estaban esperando las instrucciones y que fueran revestidos del Espíritu Santo para ya no tener ese miedo, ya tener ese valor. Creo yo que es así. No, gracias, Rodrigo. Ciertamente sí, Jesús sí les iba a dar el Espíritu Santo. Bueno, hasta vemos eso en esta historia, ¿verdad? Bueno, pasemos a la pregunta, ¿dónde vemos el amor de Dios en esta historia? Por favor, y hasta nos ayuda mucho si nos dicen en qué palabras del texto o en qué versículo, eso nos ayuda. Amelia Torres. Gracias, pastor. Pienso que está en el versículo 20-22, cuando Jesús se aparece a los discípulos y habiéndoles dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Entonces, Él les da el Espíritu Santo y justamente les da la valentía, les da la fortaleza y les da la autoridad, porque el Espíritu hereda a todos los discípulos. Y entonces ellos a partir de ahí empiezan a hacer los milagros,
y hacen todo lo que estaba destinado para ellos hacer y empiezan, ¿no?, a caminar y a multiplicarse el evangelio. Ese sería mi aporte. Gracias. Gracias, Amelia. Sí, vemos el amor de Cristo en que les da su Espíritu Santo. Él no llega con acusaciones, no llega culpándolos de, miren ustedes que me abandonaron. No, Jesús llega con la paz sea con ustedes y respira, o sea, sopla pues sobre ellos su Espíritu Santo, ¿verdad? Ok, Lorena Ascarruns, ¿dónde vemos el amor de Dios en esta historia, Lorena? Era parecida a la respuesta de la hermanita. Me ganó. Gracias. No, está bien. Excelente, excelente. Ok, ¿dónde vemos el amor? Y pues, o sea, toda esta historia es puro amor, ¿verdad? Vemos el amor de Cristo. Pero en algún detalle en específico que les da consuelo y fortaleza, señor Juan Reyes. Donde les da la paz, aunque ellos no creían que había resucitado, Él los perdona y se les presenta. Exactamente, el trato que Jesús les da, ¿verdad? Que es puro amor para con sus amigos y hermanos. Excelente, Juan Reyes. ¿Okay? Pastor Joel. Sí, Jaime y después Norma. Jaime. No estoy seguro del contexto, pero después de la resurrección de Jesús, él caminaba por la orilla de uno de los lagos y él también come de un pececillo con los discípulos. Ahí también se puede ver el amor de Jesús porque él convive y aún ya resucitado, él come de estos alimentos físicos. Sí, Lucas 24, 41, 2, por ahí. Lucas 24, 41, 42. Serían los versículos que nos dice, ¿verdad? Que pues dice, ellos por el gozo y la sorpresa que tenían no le creían y Jesús les dijo, pues tienen aquí algo de comer. Entonces ellos le dieron parte de un pescado asado y él lo tomó, se lo comió delante de ellos. Porque sí, ellos sentían que estamos viendo un fantasma, ¿verdad? Realmente, o sea, realmente ellos no estaban seguros de que nos estamos volviendo locos o estamos viendo un fantasma nomás o realmente resucitó Jesucristo. O sea, por eso Jesús en varias repetidas veces se les apareció, ¿verdad? Para dejarles en claro que no era una aparición, no era como una locura o que estaban drogados o alucinando. No, esto era carne, hueso, lo podían tocar, él comía pescado, pues. Muy bien, Norma, gracias por esperar y gracias por su comentario, Jaime, 100% de acuerdo. Sí, Norma. Bueno, el amor de Dios, yo lo veo acá en esta historia, en Jesús, en su resurrección, ¿verdad? En la otra parte, en las señales que hizo Jesús en presencia de los discípulos y también cuando Dios envía al Espíritu Santo para que los pecados sean perdonados, perdón. Amén, amén. El simple hecho de que Jesús resucitó, ese es puro amor, amigos. Ajá, exacto. Somos justificados, vamos a ir al cielo, espíritu, y algún día, cuando venga Jesús, también mi cuerpo, pero con un cuerpo renovado, glorioso, ¿verdad? Hecho para el cielo. Gracias, Amén. Norma. Lucy. Gracias. Sí, pastor, nos estamos olvidando uno que es el último que sería, ¿no? El 29, pastor. Okay. Donde Jesús dice, ¿no? Porque me has visto, Tomás, creíste. Y bienaventurados los que no me vieron y creyeron. Eso para mí es una gran bendición, esas palabras, Lucy, porque pues eso nos da la paz de que no tenemos que
Ver para creer. Hay muchísima gente que se queda toda la vida esperando una aparición, una visión, un sueño, o escuchar una voz audible de Dios. O sea, dicen que, sí, está bien la Biblia, pero quiero algo más. O sea, quieren, pero aquí Jesús les dice, no, bienaventurados, bendecidos, dichosos los que creen sin haberme visto, o sea, sin ver. Eso es una gran bendición. ¿Cuál se requiere más fe, verdad? El creer sin ver, ¿verdad? Ok, sí, la fe es la certeza de lo que se espera y creer aunque no se ve, ¿verdad? Muy bien, donde vemos el amor de Cristo, Rodrigo Durango dice en el chat que es la comprobación del poder y de la verdad de Jesucristo en el verso 32. ¿Ok? Gracias, Rodrigo. Gracias, Abigail. Me gusta el aporte de Abigail mucho. Dice en las palabras de los ángeles, cuando ellos dicen, pues, ¿por qué lo buscan aquí con los muertos? No está aquí. Ha resucitado, no está aquí. Acuérdense de lo que les dijo. Y luego en los ángeles les recuerdan de las palabras de Jesucristo. Ok. También, pues yo creo que vemos también el amor sí. Un detallito que no hemos mencionado, en el versículo 23, Juan 20:23, Jesús también les muestra su amor. Cuando Él, es como cuando el Padre le da a su hijo las llaves del coche. Es de, yo confío en ti, lo mío ya es tuyo. Y Jesús les da las llaves, ¿para qué? Jesús dice, a quienes ustedes perdonen los pecados, les serán perdonados. Y a quienes no se los perdonen, no les serán perdonados. Sabemos que el perdonar o no es algo que eso le corresponde a Dios, ¿verdad? Perdonar o no. Pero aquí vemos que Jesús da esa autoridad y poder a sus discípulos, hablando del cuerpo de creyentes a nivel global, a la iglesia, ¿verdad? A nosotros. Nosotros también tenemos esa autoridad y privilegio, esa responsabilidad de decirles a los pecadores arrepentidos, de anunciarles, te perdono tus pecados y Dios también te perdona. Y eso es algo que, pues, cada uno de nosotros, los creyentes, tenemos esas, digamos, llaves que nos dio Jesucristo para perdonar los pecados de los demás. Simplemente porque es la autoridad de Jesucristo, que Él nos la ha dado, que ese es el amor, que Jesús confía en nosotros. Jesús confía en nosotros y eso es la actitud del espíritu de Academia Cristo, de hacerlo saber que el anunciar el perdón de pecados es el trabajo de todos los creyentes. Es algo que se debe practicar en el hogar, ¿verdad? Perdonar en el matrimonio, perdonar a los hijos, perdonar a los hermanos, perdonar en una iglesia, o sea, a veces lo hacemos muy complicado, eso de seguir a Cristo, pero es un ministerio de perdonar y reconciliar. Es lo que Jesús nos ha dado, ¿verdad? Bien, seguimos. ¿Qué nos enseña Jesús a hacer en esta historia? ¿Qué aprendemos? Estudiamos la palabra, a ver, ahora qué vamos a hacer con ella en el día de hoy, el día de mañana. ¿Algo que aprendiste hoy en la historia? Héctor. Señor Héctor. Sí, profesor Joel. Sí. Sí, profesor. Creo que el Señor nos enseña cómo a aquellos discípulos
en su duda a ellos, pues, pero les presentó las evidencias. La evidencia más grande es que él resucitó venciendo la muerte. Y después en adelante vemos que Pedro, uno de ellos que estuvo ahí, él empezó a llevar un ministerio, a ejercer un ministerio y a anunciar a Jesucristo con bastante autoridad. Él narraba cómo Jesucristo, él poniéndose frente a los judíos, no, ustedes que lo mataron, pero que él resucitó. Ya sin duda, ¿no? Entonces creo que nosotros también no debemos predicar al Señor, no dudando, sino con una autoridad que el Señor nos ha demostrado que Él es todopoderoso, que Él venció a la muerte. Y creo que nosotros podemos ver que la vida de los discípulos también desde ese entonces cambió. Ellos vieron la evidencia más grande en la resurrección y empezaron a anunciar el mensaje de la salvación con bastante autoridad. Excelente, Héctor. Solo 2, 3 días antes, Pedro le había fallado a Jesús, pero ahora la resurrección, el poder de Cristo cambia todo, ¿verdad? Cambia a un cobarde en adalid, ¿verdad? En valiente. ¿Okay? Juan Reyes. Señor Juan Reyes, ¿qué nos enseña Jesús que a no tener hagamos? miedo. No tener miedo. A no tener miedo, a perdonar y a pedir perdón, porque si no perdono, Dios no me va a perdonar. Excelente, excelente. Perdonamos porque Dios ya nos perdonó. Excelente, Juan Reyes. Perdonar, no tener miedo. Bien. Ok. ¿Algo más? Pues yo simplemente iba a decir que siempre Cristo resucitado sea al centro de todo, ¿verdad? Al centro de nuestro mensaje, al centro de nuestras vidas, al centro pues de un grupo. Si ustedes van formando un grupo de estudio, algunos están en proceso de plantar iglesias o algo, pues que Cristo sea el enfoque, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿cuándo sería un buen momento para compartir esta historia? Pues solamente menciono que se están acercando estas fechas. Muchos observan de alguna manera la Semana Santa, pero muy pocos em, que no son cristianos, muy pocos celebran mucho el día de la resurrección. ¿Ok? Hacerlo saber que este es el evento más importante, es el domingo de resurrección. ¿Ok? ¿Ok? Porque si no, pues nos quedamos creyendo en un profeta muerto. Si todo se acaba con lo del viernes, ¿verdad? Pero el domingo es lo que cambia todo. Igual sería un buen momento compartir la historia en un funeral, ¿verdad? Como a la muerte de un creyente, ¿verdad? De predicar Cristo resucitado. Señor Gabino Sánchez, perdón, no había visto su mano, perdón. Gabino. Una pregunta. Sí, dígame. Ahora estamos aquí ya va a acabar la clase. Sí. ¿Podría darnos algo así como un tipo de estudio para cómo celebrar la Semana Santa? Muy interesante, Gabino. Buena pregunta. Nunca había pensado en eso. Pues lo que yo recomendaría, si me atrevo, es como en un grupo podrían hacer una serie de estudios. Este curso serviría, de hecho, porque este curso cubre lo que viene siendo la Semana Santa. Me parece, si me acuerdo bien, la lección 1 y la lección 2 son sucesos poquitito antes de la Semana Santa, pero ya de ahí en más, lecciones 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, es lo que todo cubre la Semana Santa. Podrían reunirse, estudiar la palabra, o sea, orar, sin duda.
canciones, cantos, sí, podríamos pasarle unos cantos o algo también, Gabino, que podrían utilizar, que quedan con el tema, ¿verdad? De la muerte y la resurrección. Sí, tal vez el grupo podría apoyar con eso en WhatsApp. Si alguien tiene ideas, sugerencias porque, bueno, yo no sé, pero me imagino que en este grupo tenemos personas que son cristianos, son católicos, no tienen ninguna afiliación, o personas que recién salieron, ¿verdad? De una iglesia, o recién salieron de la católica, o recién, y ahora están en proceso. Queremos algo nuevo. Queremos algo nuevo para empezar otro tipo de alabanzas, oraciones. Sí. Para Excelente, excelente, me parece bien. Ok, me parece bien. Es un buen momento la Semana Santa. Y obviamente no la observan, no, nadie está obligado a observar la Semana Santa, ¿verdad? Claro que no. Pero también, o sea, puede ser una distracción, pero también para muchos de nosotros también puede ser una bonita oportunidad de reflexionar sobre el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no voy a juzgar a nadie si observan o no la Semana Santa, pero puede ser una buena costumbre o puede ser una tradición que hasta distrae a la gente, ¿verdad? De lo mero mero, que es Cristo resucitado, ¿verdad? Muy bien, ¿qué les parece si en el grupo de WhatsApp, si alguien tiene sugerencias eh, para celebrar, observar, qué hacer en Semana Santa, ahora que somos seguidores de Jesucristo, que siguen su palabra, qué, qué tipo de actividades o recursos que podrían compartir como canciones o ese tipo de cosas? Ok, muy bien amigos. Vamos a la conclusión. Dice 20 minutos, pero yo creo que lo hacemos un poco más rapidito. La importancia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ok. Hay muchas gracias, Gabino, por la pregunta. La resurrección de Jesucristo, amigos, es de suma importancia porque demuestra que Jesús es quien dijo que era. Es el Hijo de Dios y ya no cabe duda porque resucitó de entre los muertos. Si Jesús se queda en el sepulcro, nos queda en claro que es solamente un hombre, no es Dios mismo. Pero Jesús sí demostró con su resurrección que en realidad es verdadero Dios. También la resurrección de Jesucristo demuestra que Dios aceptó el pago por nuestros pecados. Pablo en la carta a los Romanos dice que Jesús resucitó para nuestra justificación, Romanos 4:25. Y también Pablo les escribe a los Corintios, dice, si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria, o sea, y todavía estarían en sus pecados, ¿verdad? Dice Pablo. Pero sabemos que sí resucitó, así que ya no estamos en nuestros pecados. Somos perdonados en Cristo resucitado. También vale mencionar que es la prueba de que nos da la certeza que nosotros también resucitaremos. Cristo cumplió su palabra al 100 y Él dice que nosotros vamos a resucitar. Jesús es la resurrección y la vida. Jesús dice que el que cree en mí, pues no morirá jamás, ¿verdad? Porque yo vivo, también ustedes vivirán, dice nuestro Señor Jesucristo. O sea, la resurrección es la garantía de nuestra resurrección. En la carta a Timoteo, perdón, a los tesalonicenses, Pablo habla de que los
Bueno, dice, ¿acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Dice, así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con él. Conforme a lo dicho por el Señor mismo descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, sí vamos a resucitar. Y dice que ya vamos a ser llevados al cielo con los que todavía están vivos en el último día, ¿verdad? Y por último, amigos, unas palabras de 1 de Corintios. am, Hubo muchos testigos y eso es muy importante porque no es como las apariciones que hay en muchas religiones, ¿verdad? Que una persona vio una aparición y ahora todos se supone que debemos creerla, pero solo una persona la vio y nos quedamos con la duda de, ¿era cierto? ¿O es un invento humano? Pablo dice de Cristo, dice que también conforme a las escrituras fue sepultado, resucitó al tercer día, se apareció a Cefas, quien es Pedro, y luego a los 12, y después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos aún viven en los tiempos de Pablo, y otros ya han muerto, y luego se apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y por último se me apareció a mí, que soy como niño nacido fuera de tiempo. O sea, da toda una lista de, sí, Jesús se les apareció a muchos, muchos. O sea, esto no es como un mito ni leyenda, es hecho histórico que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Primera de Corintios capítulo 15, amigos, recomiendo muchísimo que lo lean algún día si quieren entender el significado de la resurrección de Jesucristo. Primero, Pablo explica que hubo muchos testigos de la resurrección, no es un mito. Después lo ve por el otro lado y si no fuera así, si Cristo no hubiera resucitado, qué triste, vacío sería todo. Pues cerramos las iglesias, quemamos nuestras Biblias. Bueno, no dice tal cual, pero, o sea, prácticamente no valdría la pena ser cristiano. No valdría la pena creer en Dios porque Dios no cumple, no resucitó a su Hijo Jesucristo. ¿Para qué creer en Dios entonces? Pero Pablo luego dice, pero Cristo sí resucitó y ahora reina sobre todo. Cristo ahora está en la gloria a la mano derecha de Dios Padre. Y también explica Pablo que Dios nos va a resucitar a nosotros también, pero esta vez no con un cuerpo como los cuerpos que tenemos, un cuerpo defectuoso, un cuerpo que nos falla, un cuerpo que no, se nos enferma, que se hace débil con tiempo, ¿verdad? No, Dios nos dará un cuerpo glorificado en la resurrección. Y por fin, la resurrección de Cristo demuestra que la muerte no nos puede vencer porque Cristo ya venció la muerte, como dijeron ustedes en la clase de hoy. La resurrección de Cristo también nos llena de agradecimiento por la victoria que ganó Jesucristo. Nos impulsa a seguir firmes y a seguir creciendo. Y eso es algo que yo los quiero animar, amigos. Vamos a terminar esta clase en un par de momentos. Y pues yo deseo que ustedes sean empoderados por la resurrección de Jesucristo, a seguir firmes en la fe y en el evangelio que han recibido, a seguir creciendo, no nada más tomen esta clase y ya, pues que sigan estudiando la palabra en casa, en sus iglesias, grupos, pero muy bien. Y también la palabra de Dios, la resurrección de Jesucristo nos asegura que la obra del Señor no carece de sentido. Sí vale la pena estudiar la palabra, sí vale la pena pues estar en Academia Cristo, juntar a personas donde viven ustedes para compartir la palabra o en una iglesia, pues sí vale la pena. Ok, amigos, muchas gracias por acompañarnos en esta clase. Les recuerdo que el proyecto final les corresponde a ustedes primero
llenar el guión que fue publicado varias veces en el grupo de WhatsApp. Si alguien lo necesita nuevamente, me escriben por interno. Llenan el guión, me lo entregan y mientras pueden ir compartiendo su proyecto con un grupo o de cualquier manera, virtual, presencial, de la manera que sea. Vamos a ser muy flexibles, pero sí o sí hay que compartirlo con alguien. ¿Okay? Y de alguna manera me mandan puede ser un video corto, un pedacito, nada más para mostrarme de, aquí está tal persona compartiendo y hasta, o puede ser una captura de pantalla o algo, pero bueno, cualquier pregunta o duda acerca del proyecto final, me avisan. Esa es la tarea. Fecha límite, ¿qué les parece si ponemos 2 semanas, ok? 15 días a partir de hoy, que sería como el 10 de marzo, ¿cierto? 10 de marzo. Muy bien, amigos. Gracias por su fiel participación en esta clase. Llegaron preparados ustedes, un muy buen grupo, tanto aquí por la tarde, noche y el grupo de la mañana. Excelente grupo. Me alegra mucho el haber estudiado con ustedes, crecido con ustedes y para mí me anima mucho su presencia y pues yo voy creciendo junto con ustedes. Si alguien se ha quedado con alguna duda o pregunta acerca del curso, de lo enseñado o del evangelio que predicamos, con confianza, puede comunicarse conmigo en cualquier momento. Muchas gracias, profesor, por las enseñanzas y esperamos verlo en otro curso. Claro que sí, Gabino. Muchas gracias. Es un privilegio servirles. Y les recuerdo que los grupos de WhatsApp, como en 15 días, más o menos cuando es momento de entregar el proyecto, poquito después ya se va a cerrar el grupo de WhatsApp para este curso, pero se abre un nuevo grupo para cada curso que están tomando. Es la forma de organizar la comunicación para cada curso, pero después se cierran porque no queremos llenar sus celulares de tantos grupos para siempre. O sea, cada grupo es temporal. Solo el grupo Academia Cristo oficial es el estable, ¿verdad? Que se queda. Y ahí reciben anuncios para los próximos cursos. ¿Okay? Bien, amigos. Vamos a terminar con una oración y después nos despedimos. ¿Okay? Padre Santo, gracias por resucitar a tu Hijo Jesucristo. Cumpliste tu palabra, cumpliste tu plan de salvarnos y ahora nos has enviado tu Espíritu Santo. Nos has dado un espíritu de poder, de amor y pues, Señor, de sabiduría. Ya no tenemos que vivir como tímidos, miedosos, dudando a cada rato. Señor, tenemos el poder de la resurrección de Cristo en nosotros. Ahora que, así como Cristo volvió a la vida, que en cada día, por medio de tu Espíritu Santo, obrando en nosotros el arrepentimiento que surja en nosotros una nueva vida, un nuevo ser cada día que desea servirte y glorificarte en cada momento de nuestras vidas. Bendice este grupo, pues que sean uno, así como tú y tu Hijo Jesucristo son uno, y pues que se amen, que se cuiden, que se animen el uno al otro, Señor. Aunque somos de distintos países, sabemos que tu amor y tu resurrección es para cada uno de nosotros. Bendice la obra del grupo, que ahora ellos van a salir a compartir esta palabra. Pues que bendiga la palabra, la semilla que se está sembrando y pues que produzcas frutos según tu voluntad, Señor. En el nombre de Cristo, te alabamos y bendecimos tu nombre. Amén. Amén. Gracias.